¿Te has preguntado alguna vez si estás orando de la manera en que realmente mueve el cielo, en momentos donde todo parece perdido, cuando el dolor aprieta, cuando el diagnóstico es malo, cuando las puertas no se abren y lo imposible te rodea? ¿Qué tipo de oración puede transformar de verdad lo que estás viviendo? En este video vamos a recorrer un camino lleno de revelaciones sobre cómo orar para que lo imposible se transforme en milagro. Vas a descubrir que no se trata de decir muchas palabras, sino de conectar con el Dios que todo lo puede. Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a orar con fe y transforma lo imposible en mi vida. Amén. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita y quédate hasta el final. Comencemos. Número 1. La oración que transforma lo imposible en posible. Fíjate que a veces caminamos por la vida cargando con situaciones que parecen no tener salida. Problemas que se sienten más grandes que nosotros, como muros imposibles de escalar. Pero déjame decirte algo, y no es un cliché. Cuando oramos, realmente oramos de corazón, algo poderoso sucede. No es que de pronto estemos usando una especie de varita mágica, sino que nos estamos conectando con aquel que tiene el poder absoluto, con el Dios que, como dice Lucas 1, nada hay imposible para él. Esa frase no es solo para decorar una pared o para compartirla en redes sociales cuando necesitamos ánimo. Es una promesa viva, una verdad eterna que puede cambiar la forma en la que enfrentamos nuestras batallas diarias. Mira, a veces pensamos que orar es solo decir palabras bonitas o repetir frases aprendidas, pero la oración real, la que nace del alma, la que lleva lágrimas, dudas y fe al mismo tiempo, esa es la que transforma lo imposible en posible, porque cuando oramos no solo estamos pidiendo algo, estamos entregándonos, estamos diciéndole a Dios: esto me queda grande, pero sé que tú puedes. Y ahí es cuando todo comienza a cambiar. No porque la situación desaparezca de inmediato, sino porque entramos en un espacio donde el poder de Dios empieza a obrar más allá de nuestros límites humanos. Y si alguna vez te has preguntado si esto es real o simplemente suena bien, piensa en María. Sí, la misma María de la historia bíblica. Ella no era una mujer poderosa ni influyente. Era joven, sencilla y seguramente llena de sueños como cualquiera de nosotros. Y un día recibe la visita del ángel Gabriel, que le dice que dará a luz al Hijo de Dios. ¿Te imaginas lo que eso significaba para ella? Humanamente hablando, era un disparate. Y lo primero que ella hace es preguntar: ¿cómo será esto? Porque claro, desde su lógica no tenía sentido, pero al final lo que dice es aún más poderoso: hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa fue su oración. Una oración sencilla, pero valiente. Una rendición total a lo que Dios quería hacer, aunque ella no entendiera el cómo. Y fue precisamente esa fe, esa disposición, lo que permitió que lo imposible se hiciera realidad. Entonces yo te pregunto a ti, con todo el cariño del mundo, ¿cuál es tu imposible? ¿Qué situación estás viviendo que ya diste por perdida? Puede ser la salud de un ser querido, la restauración de tu familia, una montaña de deudas o un sueño que parece haberse apagado. Tal vez ya oraste, lloraste y te cansaste, pero hoy quiero animarte a que lo intentes de nuevo. No como quien lanza una moneda al aire, sino como quien se aferra a una promesa. Nada hay imposible para Dios. Lleva ese imposible a los pies del Señor, y no tienes que tener las palabras perfectas. A veces basta con decir: Señor, no entiendo cómo, pero confío en ti. La fe no borra la dificultad, pero sí nos da la fuerza para superarla. Y más allá de eso, la fe abre el camino para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y sí, a veces el milagro no llega como lo imaginamos, pero siempre llega como lo necesitamos, porque Dios no se equivoca. Y cuando tú oras diciendo: hágase tu voluntad,
no estás perdiendo el control. Lo estás entregando al único que sabe exactamente lo que estás atravesando y tiene el poder de cambiarlo todo. Así que, si hoy estás enfrentando algo que te supera, no lo enfrentes solo. Haz una pausa, habla con Dios, deja que esa oración sea el puente entre tu desesperación y el poder divino, porque no lo olvides, lo imposible no es un obstáculo para Dios, es solo una oportunidad para que su gloria se haga evidente en tu vida. Número 2. La oración que obrará milagros. Hay momentos en los que el cuerpo ya no da más. El alma se siente desgastada, la mente saturada y los diagnósticos médicos parecen decirnos que no hay salida. Tal vez tú o alguien que amas ha vivido esto. Y es difícil, muy difícil. Pero en medio de todo eso hay algo que no podemos olvidar. La oración de fe tiene un poder que va más allá de lo que podemos ver. Santiago 5:15 nos lo recuerda con fuerza. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. No se trata de una ilusión o un consuelo vacío, es una promesa, una verdad que sostiene a los que deciden creer incluso cuando todo parece oscuro. Dios no está desconectado de nuestro dolor. Él no solo se preocupa por lo que está pasando en tu espíritu, también le importa lo que pasa en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón. Él no hace divisiones como a veces lo hacemos nosotros. Cuando oramos con fe, estamos invitando al Dios que sana en todas las áreas de nuestra vida. No es solo pedir por una mejoría física, es buscar una restauración completa, porque hay heridas que no se ven, pero que duelen igual o incluso más que las del cuerpo. Ansiedad, depresión, miedos y sí, también enfermedades físicas. Y a todas ellas, Dios responde con poder cuando lo buscamos con un corazón sincero. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que no estamos solos. El mismo pasaje de Santiago habla de la comunidad, de la importancia de que otros oren por nosotros. Es como si Dios nos recordara que no nacimos para cargar nuestras luchas en soledad, que podemos llamar a hermanos, a líderes, a amigos en la fe y decirles: ora por mí. Y en ese acto humilde y valiente, algo se activa. Se fortalece nuestra fe, se multiplica la esperanza, porque cuando dos o más se ponen de acuerdo en oración, el cielo se mueve. Y eso no lo digo yo, lo dijo Jesús mismo. Y hablando de Jesús, ¿recuerdas al centurión? Ese hombre que fue donde él, preocupado por su criado enfermo. No pidió presencia física, no buscó un ritual elaborado. Solo le dijo: Señor, di la palabra y mi criado sanará. Qué fe tan impresionante, ¿verdad? Jesús se asombró. ¿Y qué hizo? Sanó al criado, a distancia, sin tocarlo, sin verlo, solo con su palabra. Ese es el poder del Señor, un poder que no conoce límites geográficos ni circunstancias imposibles. Ese milagro nos sigue hablando hoy. Si tú crees, si confías, aunque sea con fe del tamaño de una semilla, Dios puede obrar de maneras que ni te imaginas. Tal vez tú estás enfrentando algo ahora. Tal vez hay dolor en tu cuerpo o heridas en tu corazón que llevas arrastrando desde hace años. Yo no sé exactamente por lo que estás pasando, pero sí sé algo. Dios te ve y Él tiene poder para sanar. Y no me refiero solamente a curar una enfermedad, que también lo puede hacer, claro. Me refiero a darte paz, a levantarte de esa cama emocional en la que ya no tienes fuerzas para seguir, a mostrarte que todavía hay propósito para tu vida. Y esa sanidad comienza con una oración sincera, sin adornos, algo tan simple como: Señor, necesito que me toques, necesito tu ayuda, levántame. Y si puedes, no lo hagas solo, busca a otros, pide oración, tal vez con tu familia, tu comunidad de fe, tus amigos en Cristo. Y si no tienes a nadie, aquí estoy yo, aunque sea con estas palabras, para recordarte que Dios sí escucha, que Dios sí sana, que Dios sí responde, y que lo que hoy es una dolencia, mañana puede ser testimonio.
porque el mismo Dios que levantó al paralítico, que devolvió la vista al ciego y que calmó la tormenta, es el mismo que hoy puede tocar tu vida. Así que no te rindas, presenta tus heridas al Señor. Ora con fe, cree, porque cuando la oración nace desde el corazón, el cielo responde. Y ahí, en medio del dolor, puede comenzar tu milagro. Número 3. La oración que rompe candados y derriba barreras. A veces la vida se siente como una puerta cerrada con candado. Te esfuerzas, golpeas, haces todo lo que sabes y nada se mueve. Es como si estuvieras atrapado en un pasillo sin salida, preguntándote si en algún momento algo va a cambiar. Pero fíjate en esto, en Hechos 12:5, Pedro estaba literalmente en una cárcel, encerrado, custodiado por soldados. Y mientras tanto, ¿qué hacía la iglesia? No se cruzó de brazos, no se resignó. Dice la palabra que hacía sin cesar oración a Dios por él. Y ahí está la clave. Cuando todo parece cerrado, cuando las puertas no se abren, la oración puede romper hasta los candados más duros. Y no es casualidad que diga sin cesar, porque orar sin cesar no es solo repetir palabras, es mantenerse en fe, es no soltar la promesa aunque el tiempo pase, es seguir creyendo, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Y mira lo que pasó después. Un ángel llegó, las cadenas se soltaron y Pedro salió libre. ¿Fue por su fuerza? Number, ¿por su influencia? Tampoco. Fue por la oración perseverante de una comunidad que no dejó de clamar a Dios. Y ese mismo Dios, el que abrió la puerta de esa cárcel, sigue actuando hoy. Tal vez tu cárcel no tenga barrotes, pero pesa igual. Puede ser una deuda que no sabes cómo pagar, un matrimonio que parece roto, una mente que no encuentra paz, o quizás llevas años esperando una oportunidad laboral que no llega. ¿Sabes qué? Dios también puede abrir esa puerta. Pero hay algo importante. No dejes de orar. No te canses, porque cuando tú oras con fe, estás entregando las llaves de esa situación a aquel que puede abrir cualquier cerradura, por más sellada que parezca. Y ojo, que esto no lo hacemos solos. Una de las cosas más poderosas que muestra este pasaje es la oración colectiva. La iglesia oraba unida. No era solo uno clamando, eran muchos intercediendo. Y eso nos enseña algo clave. No estamos hechos para luchar en soledad. A veces creemos que debemos guardarnos todo, que nadie entenderá nuestro dolor. Pero Dios nos dio una comunidad. Cuando compartimos nuestras luchas con otros creyentes, no solo aligeramos la carga, también activamos un respaldo espiritual tremendo. Te pongo un ejemplo. Imagina que tienes a un ser querido enfermo y ya agotaste todos los recursos humanos. No es el momento de rendirse, es el momento de unir fuerzas. Llama a tus hermanos en la fe. Ora con ellos, clamen juntos, porque la oración de uno tiene poder, pero la de muchos puede mover montañas. Es como si varias voces tocaran al mismo tiempo las puertas del cielo. Y Dios responde, siempre responde, no siempre como esperamos, pero sí como necesitamos. Y si hoy estás sintiendo que todo está trabado, que tus oraciones han sido ignoradas, quiero decirte algo con todo el corazón. Dios no se ha olvidado de ti. Él no está indiferente. Él escucha. Él ve tu esfuerzo, tu dolor, tu fe, y en su tiempo, en su forma, la puerta se abrirá. Pero tu parte es seguir orando, aunque duela, aunque parezca que nada cambia. Porque cada oración es como un golpe más en ese candado que parece imposible de romper. Así que sigue orando, no te detengas, reúnete con otros, pide apoyo, levanta tu voz, porque cuando oramos sin cesar, el cielo se abre, las cadenas caen y lo que parecía imposible se transforma en testimonio. Como Pedro, tú también puedes salir de esa cárcel. Solo no sueltes la llave. Y esa llave es la oración llena de fe. Confía,
cree, porque el Dios que abre puertas no ha cambiado y todavía hoy sigue rompiendo candados y derribando barreras. Número 4. La oración que cambia tu destino, cuando Dios prolonga tu vida. Hay momentos en los que sentimos que se acabó todo, como si un sello invisible se hubiera colocado sobre nuestra vida con la palabra final. Puede venir en forma de una enfermedad sin cura, una crisis familiar que parece irreversible, una pérdida que nos deja sin fuerzas o incluso una etapa de agotamiento emocional que nos quiebra por dentro. Y lo más duro es cuando sentimos que ya no hay nada que hacer. Pero ahí, justo en ese punto donde el mundo baja los brazos, es donde Dios comienza a obrar. Fíjate en el caso del rey Ezequías. No era un hombre cualquiera. Era un rey piadoso, pero también humano. Cometía errores, se cansaba, dudaba, como tú, como yo. Un día recibe una noticia demoledora. Vas a morir, pon tu casa en orden. Imagínate recibir eso. Ya no era una posibilidad, era una sentencia directa de parte del profeta Isaías. Y en lugar de rendirse, ¿qué hace Ezequías? Gira su rostro hacia la pared y clama a Dios, no para manipularlo, no por rutina, sino con todo su corazón, con lágrimas reales, una oración rota, llena de verdad. Y lo que sucede después es simplemente extraordinario. Dios detiene al profeta, le da vuelta en el camino y le dice: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, te daré 15 años más de vida. ¿No es eso increíble? Dios no solo escuchó, respondió con compasión, le cambió el destino, le regaló tiempo, le dio más vida cuando todo indicaba que el reloj estaba a punto de detenerse. Esto nos enseña algo brutalmente esperanzador. Las sentencias humanas no limitan a Dios. Ni los diagnósticos, ni los fracasos, ni las pérdidas. Porque lo que para nosotros es un punto final, para Él puede ser apenas una coma, una pausa, un respiro antes de la transformación. La oración verdadera, la que nace desde lo más profundo del alma, tiene el poder de abrir caminos donde no los hay. Y eso aplica también hoy, en tu historia, en lo que estás viviendo. Quizás no se trata de una enfermedad terminal. Tal vez estás viviendo una muerte diferente. Muerte de sueños, de relaciones, de propósito. Hay gente que camina con el alma herida, sintiéndose muerta en vida. Pero cuando tú decides hablar con Dios, cuando le abres el corazón sin máscaras, Él te escucha. Y no solo te escucha, responde. No siempre con una extensión literal de vida, pero sí con algo igual de poderoso. Restauración, renuevo, propósito. ¿Y sabes qué más? No se trata solo de que Dios te saque del hoyo, se trata de lo que haces después. Porque los 15 años extra que recibió Ezequías no fueron para desperdiciarlos. Dios no te da más tiempo solo para que respires, te lo da para que vivas con propósito, para que te conviertas en testimonio, en luz para otros. Si Dios te ha sostenido, si te ha levantado, si ha cambiado tu historia, entonces ese nuevo capítulo tiene una razón de ser. Y por eso te digo, si hoy estás atravesando un momento que parece irreversible, no bajes los brazos, gira tu rostro como Ezequías, ora, llora si hace falta, vacía tu alma, porque Dios no es indiferente, Él no ignora tu dolor, Él ve tus lágrimas y puede responderte de formas que ni imaginas. No te dejes encerrar por las sentencias del mundo. Dios sigue escribiendo historias que desafían lo imposible y quizá, solo quizá, la tuya sea una de ellas. Porque mientras haya aliento en tus pulmones y fe en tu corazón, todavía hay esperanza, todavía hay vida por delante y sobre todo todavía hay un Dios que puede cambiar tu destino con solo una palabra. Número 5. La oración que rompe barreras invisibles. Hay cosas que se ven y hay cosas que no. A veces te das cuenta de que estás luchando con problemas visibles. Una deuda, una discusión, una puerta cerrada.
Pero hay batallas que no se ven con los ojos, solo se sienten con el alma. Son esas que te roban la paz en la noche, que llenan tu mente de dudas, que te dejan paralizado aunque por fuera parezcas bien. ¿Te ha pasado? Pensamientos destructivos que no paran, tentaciones que te persiguen, culpas que no sueltan. Y es ahí donde necesitamos recordar algo vital. Esta guerra no es solo física, es espiritual. Y la oración es el arma más poderosa que tenemos para pelearla. Pablo lo dice clarito en 2 de Corintios 10. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué quiere decir esto? Que no vas a derribar una barrera espiritual con esfuerzo humano o soluciones superficiales, porque hay fortalezas que se forman en lo invisible, esas ideas que se instalan en tu mente y te hacen sentir que no vales, que no puedes, que no vas a salir adelante. Esos patrones de pensamiento que se repiten una y otra vez y que si no los atacas, terminan dominándote. Pero gracias a Dios, no estamos indefensos. La oración, cuando es constante y sincera, tiene el poder de derribar esas murallas invisibles. Y no lo hace sola, lo hace de la mano con la palabra. ¿Quieres ver un ejemplo claro? Miremos a Jesús en el desierto. Fue tentado en su momento más débil, con hambre, solo, aislado. Pero no respondió con lógica humana, ni con enojo, ni con miedo. Respondió con la Escritura. Cada vez que el enemigo intentaba atacarlo, Jesús le respondía con la verdad de Dios. Y esa verdad, acompañada de su comunión constante con el Padre, fue suficiente para hacer huir al diablo. Eso nos dice algo importantísimo. Si Jesús, el Hijo de Dios, venció con oración y palabra, ¿cómo no vamos a necesitar nosotros hacer lo mismo? No podemos seguir peleando solo con fuerza de voluntad. No es suficiente. Hay pensamientos, heridas y cadenas que solo se rompen cuando vamos al Señor en oración profunda, cuando le entregamos lo que nos pesa y cuando dejamos que su verdad entre a renovar nuestra mente. Piensa en esto. ¿Cuáles son esas fortalezas que te han tenido atrapado últimamente? Ansiedad, orgullo, amargura, miedo al futuro. Todos lidiamos con algo. Pero lo hermoso es que Dios no espera que tú lo derribes todo solo. Él quiere que te acerques, que ores, que clames, que luches, no con tus fuerzas, sino con su poder. Porque cada oración que haces es como un golpe contra esos muros invisibles. Y aunque al principio no veas nada, cada palabra, cada súplica, cada vez que te humillas ante Él, estás debilitando las raíces de esa fortaleza espiritual. Y no solo eso. Cuando esas fortalezas caen, tu mente se aclara, tu fe se renueva y tu propósito se despierta. Porque el enemigo quiere mantenerte bloqueado, distraído, prisionero en tu propia cabeza. Pero cuando oras y dejas que Dios entre en ese lugar, todo cambia. Empiezas a pensar distinto, a ver distinto, a vivir distinto. Así que hoy quiero decirte con fuerza, no subestimes tu oración, no creas que es algo pequeño, es tu arma, tu escudo, tu conexión directa con el cielo. No estás peleando solo, no estás sin recursos, tienes el poder de Dios a tu favor, y con Él cualquier fortaleza puede ser derribada. Ora. Declara la verdad de la palabra, no te rindas cuando el enemigo susurre mentiras. Recuerda quién pelea por ti y sobre todo, recuerda esto, no hay barrera espiritual que se mantenga firme ante un Hijo de Dios que ora con fe, con convicción y con el respaldo del cielo. Ahí es donde las cadenas se rompen. Ahí es donde empieza la verdadera libertad. Número 6. La oración que rompe cadenas y ciclos negativos. Sabes, hay momentos en que sientes que tu vida está encadenada a un ciclo de dolor y repetición que parece que nada puede cambiar. Muchas veces cargas con patrones negativos, actitudes o circunstancias que se repiten generación tras generación y te preguntas si estarás condenado a vivir con ese mismo peso.
Pero mira lo que nos enseña la palabra. En Primera de Crónicas 4 vemos cómo Jabes, cuyo nombre mismo evoca el dolor, no se resigna a su destino. Él clama al Dios de Israel con un corazón lleno de esperanza, diciendo: «Oh, si me bendijeras». Esa oración no fue un mero ruego, sino una declaración de fe que transformó su historia. Y eso nos muestra que, sin importar el pasado o la herencia dolorosa, siempre podemos invocar a Dios para pedir un cambio radical. Imagínate la valentía de Jabes de reconocer su situación y, en lugar de aceptar la etiqueta de dolor, buscar una bendición que rompa las cadenas invisibles que lo ataban. No se conformó con vivir a la sombra de su nombre. En cambio, se atrevió a pedir protección, prosperidad y expansión de su territorio. Esa petición fue más que un deseo material. Fue un clamor por liberación y redención que le permitió recibir la transformación que tanto anhelaba. Y así, Dios respondió. No se limitó a cambiar una circunstancia puntual, sino que renovó su identidad, dándole una nueva historia en la que ya no era definido por el dolor del pasado, sino por la bendición y la gracia divina. Cada uno de nosotros puede verse reflejado en la historia de Jabes. Quizás tú estás atrapado en ciclos de deudas interminables, en relaciones tóxicas o en patrones de conducta que te impiden avanzar. Tal vez sientas que cada intento de cambio se ve frustrado, que el peso del pasado y las heridas heredadas te mantienen prisionero. Pero déjame decirte algo, la oración tiene el poder de romper esos lazos invisibles. Cuando elevas tu voz a Dios, cuando pones en sus manos todo ese dolor y esa carga, estás invitando a una transformación profunda. No es una solución instantánea ni mágica, sino un proceso en el que la gracia de Dios empieza a operar en tu interior, renovando tu mente y rediseñando tu destino. No se trata solo de pedir mejoras en lo económico o en lo material, sino de una verdadera liberación. La oración sincera te permite dejar atrás pensamientos derrotistas y patrones destructivos, abriendo paso a una identidad renovada. Es como si, al entregar tus miedos y tus cicatrices al Señor, Él te diera un nuevo nombre, uno que habla de victoria, esperanza y futuro. Y es que, cuando confías en Dios, ya no eres prisionero de tu historia. Puedes reescribir cada capítulo, transformar cada lágrima en testimonio y cada tropiezo en una lección de fe. Y es importante recordar que este proceso no tiene que hacerlo solo. Así como Jabes encontró en Dios la fuerza para cambiar su destino, nosotros también podemos buscar en la comunidad de fe ese respaldo que nos impulse a romper los ciclos negativos. Conversar, compartir, orar juntos. Esas interacciones fortalecen nuestra convicción de que no estamos solos en esta lucha. Cada palabra de aliento, cada testimonio de superación se convierte en un recordatorio de que la gracia de Dios es capaz de transformar lo más oscuro en luz. Por eso, te invito hoy a dejar atrás todo lo que te ata. Eleva una oración sincera, tal como lo hizo Jabes. Reconoce tu dolor, pero no te identifiques con él. Más bien, clama a Dios por una nueva dirección, por la liberación de todo ciclo negativo y por la bendición que transforme tu vida. No importa cuán profundas sean las cadenas, el poder divino está dispuesto a romperlas y a escribir contigo una historia de esperanza y victoria. Número 7. Orar para crecer en las pruebas. A veces uno se pregunta, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y no porque seamos débiles o nos falte fe, sino porque el dolor, cuando llega, sacude todo. No avisa, no pide permiso, y cuando estamos en medio de la prueba, sentimos que la fe se tambalea, pero ahí es donde entra la oración, no como un recurso decorativo, sino como una herramienta real, viva, poderosa. Porque orar en medio de la adversidad no es solo pedirle a Dios que nos saque del problema, es hablar con Él para que nos fortalezca mientras atravesamos ese valle. Santiago 1:2
dice algo que parece contradictorio. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Uno lo lee y piensa, gozo en la prueba. ¿Quién puede alegrarse cuando la vida duele? Pero no se trata de celebrar el sufrimiento, sino de entender lo que produce. Las pruebas, aunque incómodas, tienen la capacidad de formar en nosotros una fe que no depende de cómo están las cosas afuera, sino de cómo está Dios adentro. Y la oración es ese hilo invisible que nos mantiene atados a Él, incluso cuando todo lo demás se desmorona. Mira, hay personas que en medio de la tormenta se desconectan por completo de Dios. Les gana la frustración, el enojo, el silencio, y eso es comprensible. Pero hay otra forma de atravesar el dolor, hablándole a Dios incluso cuando no sabes qué decir, aunque solo salgan lágrimas, aunque no tengas respuestas, porque en esa honestidad, en esa rendición, comienza a crecer una fe más fuerte, más sólida, una fe que no depende de emociones, sino de relación. Y eso fue lo que hizo Job. No lo tuvo fácil. Perdió todo lo que un ser humano puede perder, y aún así, en lugar de alejarse, se mantuvo en conversación con Dios. Lo cuestionó, sí. Se quebró, claro, pero no se desconectó. Su oración no era perfecta, pero era constante. Y al final, ¿qué pasó? Dios restauró su vida y lo hizo con más de lo que tenía antes. Pero más importante que eso, Job salió con una fe probada, una fe que ya no era teórica sino real. A veces pensamos que tener fe es no dudar nunca, no sentir tristeza, no preguntarle a Dios por qué. Pero tener fe es seguir orando aunque no entendamos, es decirle a Dios, no veo nada claro, pero aquí estoy. No sé cómo saldré de esto, pero confío en ti. Esa es la fe que crece en la adversidad. Y cuando haces eso, no sales igual. Sales más sabio, más empático, más fuerte. Porque lo que pasa dentro de ti mientras esperas es tan valioso como el milagro que esperas que ocurra. Quizá estás en un momento en el que te sientes al límite. Las cuentas no dan, la salud falla, las fuerzas se acaban, y te preguntas si Dios sigue ahí. Déjame decirte algo. Sí, Él está. Él no se ha movido, pero a veces usa el fuego para purificar lo que hay en nosotros, no porque nos castigue, sino porque nos ama demasiado como para dejarnos con una fe débil. Él quiere darnos raíces profundas, quiere prepararnos para cosas más grandes, y la única forma de fortalecer esas raíces es en la prueba. Así que ora, no como quien busca una fórmula mágica, sino como quien habla con un padre que lo entiende todo. Derrama tu corazón, dile lo que sientes, no escondas tu dolor, tráelo a su presencia, porque en ese espacio la fe se afina, la fe madura, la fe se vuelve inquebrantable, y cuando todo pase, porque pasará, vas a mirar atrás y vas a darte cuenta de que esa oración, dicha entre lágrimas, fue el cimiento de algo hermoso, porque Dios no te deja en el valle, Él te acompaña, y mientras lo hace, va formando en ti una fe que ningún viento podrá derribar. Número 8. La oración que mueve el corazón de Dios. ¿Te has puesto a pensar que tu oración puede cambiar el rumbo de una vida? ¿Que tu clamor, salido del corazón, puede tocar el cielo y mover el corazón de Dios? Sí, tal cual lo escuchas. Porque cuando hablamos con sinceridad, con amor, con humildad, nuestra oración no se queda flotando en el aire, llega al trono de Dios y Él escucha, no porque le estemos convenciendo, sino porque su misericordia responde al corazón que se duele por otro. Eso es lo que pasa con la intercesión, no es solo orar por lo mío, es clamar por el otro, por el que no puede, por el que está perdido, por el que ni siquiera sabe que necesita ayuda. Y hay un ejemplo poderoso de esto en la Biblia, Moisés. En Éxodo 32 encontramos uno de los momentos más intensos de todo el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel acababa de caer en uno de los pecados más graves.
construir un becerro de oro y adorarlo como si fuera su Dios. Dios estaba listo para hacer justicia. Dijo que los iba a destruir. Y fíjate, Moisés tenía una salida fácil. Dios le ofreció empezar de nuevo solo con él, pero Moisés no aceptó. En lugar de buscar su propio bien, intercedió. Se puso en la brecha por ese pueblo rebelde, ingrato, desobediente. Le dijo a Dios: recuerda tu promesa, no destruyas a tu pueblo. Y Dios escuchó. La Biblia dice que el Señor se arrepintió del castigo. No porque se equivocara, sino porque su corazón fue tocado por la súplica de un hombre que amó más al pueblo que a sí mismo. Ese es el poder de la intercesión, y tú también lo tienes. Puedes interceder por tu familia, por tus hijos, por tu pareja, por tus vecinos. Puedes orar por esa persona que se alejó de Dios, por ese amigo que está preso en la adicción, por ese hijo que se fue de casa, por ese ser querido que está enfermo. Y aunque ellos no estén buscando a Dios, tu oración puede abrir caminos. Puede invitar a la gracia de Dios a intervenir donde ya nadie tiene esperanza. Porque no se trata de repetir frases vacías, se trata de poner tu alma en la línea, de cargar con el dolor ajeno y decir: Señor, actúa, ten misericordia, no los dejes así. Y no necesitas ser Moisés, no tienes que ser pastor, ni tener un título. Dios escucha a cualquiera que se acerque con un corazón sincero. La clave está en la humildad, en amar tanto al otro que te duela su situación, que te muevas no por obligación, sino por compasión. Porque eso es lo que Dios busca, personas dispuestas a ponerse en el lugar del otro, a orar sin juzgar, a clamar en vez de criticar. Déjame decirte algo más. Hay oraciones que nadie más hará si tú no las haces. Hay personas que están esperando un milagro y ni siquiera lo saben. Pero tú puedes ser ese puente, tú puedes ser esa voz. Quizás ya llevas tiempo orando por alguien y no ves resultados. No te canses, no dejes de orar. La intercesión no siempre da frutos inmediatos, pero sí da frutos seguros. Porque Dios honra la perseverancia, honra la fe, honra el amor que se traduce en acción. Y cuando oras así, te conviertes en parte del plan de Dios, te unes a su obra. Porque Él no quiere condenar, quiere restaurar, pero muchas veces lo hace a través de ti, a través de tu intercesión, a través de tu insistencia, a través de ese espacio sagrado donde tú te arrodillas y dices: Señor, por favor, no los dejes así, haz algo. Y créeme, Él responde. Así que, si te preguntabas si tu oración puede hacer la diferencia, la respuesta es sí. Puedes cambiar historias, puedes detener juicios, puedes abrir puertas que estaban cerradas, todo cuando decides interceder. Porque cuando oras con amor por otro, el corazón de Dios se conmueve, y cuando el corazón de Dios se mueve, todo puede cambiar. Número 9. Orar por quienes nos dañan. A veces, cuando alguien nos hiere, la reacción más natural es alejarnos, o desear que le vaya tan mal como nos sentimos nosotros. ¿Te ha pasado? Es como si algo dentro de uno dijera: no merece nada bueno. Pero justo ahí, en ese punto de tensión, aparece una de las enseñanzas más radicales que Jesús nos dejó. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os ultrajan. Mateo 5. No es fácil, no suena lógico, pero es poderoso, y más que eso, es transformador. Orar por alguien que nos lastimó no es justificar lo que hizo. Tampoco significa hacernos los ciegos o permitir abusos. No, no se trata de eso. Se trata de soltar el veneno que el rencor va dejando en el corazón, porque el odio, por más justificado que parezca, nos contamina por dentro. Nos roba la paz, nos encierra, y al final, quien termina más herido no siempre es el que nos hizo daño, somos nosotros. Por eso Jesús no solo nos enseñó a perdonar, sino a orar, porque en la oración ocurre algo que no se ve, pero que cambia todo. Nuestro corazón se ablanda y dejamos espacio para que Dios actúe.
Y sabes algo, cuando oras por un enemigo, no solo puede cambiar tu corazón, también puede cambiar el suyo. Mira lo que pasó con Esteban. En Hechos 7, mientras lo apedreaban injustamente, él no gritó maldiciones ni pidió venganza. Al contrario, clamó a Dios diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Imagínate el nivel de amor, de compasión, de entrega. Y entre la multitud que presenciaba ese acto estaba Saulo, el mismo que después se convertiría en Pablo, el apóstol más influyente del cristianismo. ¿Casualidad? No lo creo. Ese momento, esa oración, fue una semilla sembrada en el corazón de alguien que parecía un enemigo, pero que terminó siendo un instrumento en las manos de Dios. Eso nos enseña algo tremendo, que cuando oramos por quienes nos hieren, no solo estamos cumpliendo un mandamiento, estamos participando en una obra de redención. Puede que no veas el cambio de inmediato. Puede que esa persona no te pida perdón, ni reconozca el daño. Pero tu oración sigue teniendo poder, porque libera tu alma, rompe cadenas y deja que Dios se encargue de lo que tú no puedes controlar. Y sé que no es fácil. Tal vez tú cargas con una traición profunda, un abandono, una injusticia que marcó tu vida. No se trata de negar ese dolor. Al contrario, se trata de enfrentarlo y de entregarlo, porque cuando oras por esa persona, no estás diciendo todo está bien, estás diciendo: Señor, yo no quiero vivir con esto adentro, te lo entrego, sana tú, transforma tú. Y ahí empieza la sanidad, no la de la otra persona, la tuya. Todos podemos tener un enemigo. A veces no es alguien violento ni cruel. Puede ser un ex socio que te falló, un amigo que te traicionó, un familiar con quien ya no puedes hablar sin discutir. Y ahí es donde entra este desafío. ¿Estás dispuesto a orar por esa persona? No para que te devuelva lo que te quitó, sino para que Dios la bendiga, la toque y, si es posible, la transforme. Eso no siempre terminará en reconciliación inmediata. A veces no habrá un abrazo final ni una conversación de cierre, pero tu alma va a quedar libre, porque la oración sincera, aunque nadie la escuche, aunque nadie te dé las gracias, rompe cadenas internas que no sabías que te estaban atando y abre espacio para la paz. El mundo está lleno de odio, de división, de gente que se hiere sin medida, pero tú y yo, si decidimos caminar como Jesús nos enseñó, podemos hacer la diferencia. Podemos reflejar un amor que no es humano, sino divino, un amor que ora por el enemigo, que bendice al que maldice, que no responde con venganza, sino con compasión. Y lo más increíble de todo es que a veces quien parecía tu enemigo termina siendo un aliado en el plan de Dios. Número 10. Orar para recibir un espíritu de poder. Todos en algún momento hemos sentido miedo. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo al futuro, miedo a no estar a la altura. Y lo peor es cuando ese miedo no solo aparece, sino que se queda, se instala y empieza a gobernar nuestras decisiones. Nos paraliza, nos hace callar cuando deberíamos hablar, nos frena cuando deberíamos avanzar. Pero ¿sabes qué? Ese no es el espíritu que Dios nos ha dado. En 2 de Timoteo 1, Pablo le recuerda a Timoteo y también a nosotros una verdad que necesitamos tener tatuada en el corazón. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que el temor no viene de Dios, que no es parte de nuestra identidad en Cristo, que no tenemos por qué vivir dominados por la inseguridad o la ansiedad. Pero tampoco se trata de hacer fuerza mental o repetir frases motivacionales para convencernos. Se trata de ir a Dios en oración con el corazón abierto y decirle: Señor, tengo miedo, pero quiero confiar en ti, porque es ahí, en ese diálogo sincero, donde comienza el cambio.
donde el temor empieza a transformarse en valentía. Mira lo que dice ese versículo. Dios nos ha dado un espíritu de poder. ¿Te das cuenta del peso de esa palabra? Poder. No tu poder humano limitado. Poder que viene de lo alto. Poder para enfrentar lo que te asusta. Poder para hacer lo que parece imposible. Luego dice amor. Porque el amor de Dios echa fuera el temor. Cuando sabes que Él te ama, cuando entiendes que no estás solo, que hay un propósito sobre tu vida, te animas a seguir adelante. Y el tercer regalo es dominio propio, que no es otra cosa que equilibrio, claridad, estabilidad. Es la capacidad de actuar, no por impulso o miedo, sino con sabiduría y firmeza. Y si hablamos de valentía, no podemos dejar fuera a David. Ese joven pastor que, sin armadura ni experiencia militar, se paró frente a un gigante llamado Goliat. ¿Te imaginas el nivel de fe que tenía que tener para hacer eso? Todos estaban escondidos, nadie quería salir. Pero David sí, porque él no se enfocó en el tamaño del enemigo, sino en la grandeza de su Dios. Y eso hizo toda la diferencia. Oró, confió y avanzó, y venció. No porque fuera fuerte físicamente, sino porque tenía claro quién lo respaldaba. Ahora piensa en ti. ¿Cuál es tu Goliat? ¿Qué es eso que te está intimidando? Puede que sea una entrevista de trabajo, un diagnóstico médico, una decisión importante o simplemente una inseguridad interna que vienes cargando desde hace años. Sea lo que sea, quiero que sepas esto. No tienes que enfrentarlo solo. Puedes orar. Puedes buscar a Dios, y cuando lo hagas, Él va a recordarte que ya te dio lo que necesitas para vencer: poder, amor y dominio propio. Tal vez no desaparezca el miedo al instante. Tal vez tengas que dar ese paso temblando, pero la oración te va a sostener, te va a dar una perspectiva diferente, porque cuando oras, no solo estás hablando, estás alineando tu mente y tu espíritu con lo que Dios ya dijo de ti. Y lo que Él dijo es que tú eres fuerte en Él, que tú puedes avanzar, que tú puedes enfrentar lo que venga. Pero también implica actuar. No es solo orar y esperar. Es orar y moverte, es confiar y dar el paso. La valentía no es la ausencia de miedo, es decidir avanzar, a pesar del miedo, con la certeza de que Dios va contigo. Y eso, querido amigo, querida amiga, se cultiva cada día. Cada vez que te arrodillas y le dices a Dios, no puedo solo, pero confío en que tú sí puedes. Cada vez que renuncias a esconderte y eliges presentarte tal como eres, confiando en que su poder se perfecciona en tu debilidad. Así que hoy te animo a hacer justo eso. Identifica ese miedo que te viene persiguiendo, nómbralo, reconócelo y preséntaselo a Dios. Ora con honestidad y luego levántate con fe, porque no fuiste creado para vivir en temor. Fuiste llamado a caminar con valentía, y ese espíritu de poder, amor y dominio propio ya está en ti. Solo necesitas activarlo a través de la oración y confiar que el mismo Dios que ayudó a David frente a Goliat te va a ayudar a ti frente a cualquier batalla. Número 11. Orar para ser restaurados y cumplir un gran propósito. Hay momentos en los que uno se siente derrotado, completamente, como si no hubiera forma de volver atrás, como si el error cometido hubiera cancelado cualquier posibilidad de seguir adelante. ¿Te ha pasado? Te equivocas, te caes, haces justo lo que dijiste que nunca harías, y la culpa comienza a susurrarte que ya no hay más oportunidad. Pero déjame decirte algo con todo mi corazón. El fracaso no es el final cuando Dios está en la historia. Cuando nos acercamos a Él en oración, cuando reconocemos nuestras faltas y le damos espacio para obrar, Él no solo nos perdona, nos restaura, nos levanta y nos impulsa a un propósito aún mayor. Fíjate en Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Le prometió fidelidad, le juró que nunca lo abandonaría. Y sin embargo, cuando llegó la hora de la prueba, lo negó. No una vez, no dos,
3 veces. Y lo hizo justo después de haber dicho con orgullo que él sí estaría firme. Imagínate la vergüenza, el dolor, la traición que Pedro sentía contra sí mismo. Porque no solo falló en lo más esencial, en el amor y la lealtad a su maestro. Pero lo que viene después es lo más hermoso. En Juan 21, Jesús se encuentra con Pedro. No lo reprende, no le echa en cara su error, no lo deja en su culpa. Le pregunta algo mucho más profundo. ¿Me amas? 3 veces, una por cada negación. Es como si le estuviera diciendo, no quiero hablar de tu error, quiero hablar de tu amor, porque aún con todo, sigo creyendo en ti. Y ahí, en esa conversación íntima, en esa oración sincera entre el maestro y su discípulo, ocurre la restauración. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. En otras palabras, te confío de nuevo, te devuelvo tu propósito, no estás descalificado. Esa escena cambia todo. Nos muestra que Jesús no borra a quienes fallan, sino que los transforma. Y eso fue exactamente lo que pasó con Pedro. Aquel que lo negó con miedo y cobardía, se convierte después en el predicador valiente de Pentecostés, en el líder de la iglesia primitiva, en un hombre cuya vida marcó la historia del cristianismo. ¿Cómo fue posible? Porque oró, porque lloró amargamente, porque se quebró, pero sobre todo porque se dejó restaurar, porque permitió que la gracia de Dios reescribiera su historia. Y eso mismo puede pasar contigo. No importa cuál haya sido tu caída, un pecado del pasado, un proyecto que se vino abajo, un matrimonio que no funcionó, una promesa que no pudiste cumplir. Dios no te descarta por eso. Él quiere hablar contigo como habló con Pedro. Quiere preguntarte, ¿todavía me amas? Y si tú le respondes con sinceridad, sí, Señor, tú sabes que te amo, entonces prepárate. Porque después de la restauración viene la asignación. Dios no solo limpia lo roto, lo usa, lo convierte en testimonio, porque cuando te has caído y Dios te levanta, adquieres algo que no se aprende en libros ni seminarios: humildad, compasión y madurez. Ya no sirves desde la arrogancia, sino desde la gratitud. Ya no hablas desde el deber, sino desde la experiencia. Sabes lo que es fallar y sabes lo que es ser perdonado. Por eso, si hoy estás cargando un fracaso, si te sientes lejos de Dios por algo que hiciste o algo que dejaste de hacer, no huyas. Acércate, ora, háblale como Pedro, llora si es necesario, pero no te quedes en el dolor, porque hay algo que Dios quiere hacer contigo. Hay un nuevo propósito. Hay ovejas que necesitan tu historia. Hay una misión que solo tú puedes cumplir, precisamente porque pasaste por lo que pasaste. Recuerda esto, tu peor error no define tu destino. Lo que lo define es cómo respondes al amor de Dios después de haber fallado. Y ese amor sigue firme, sigue llamándote, sigue preguntándote, ¿me amas? Si puedes responderle que sí, entonces levántate, porque tu fracaso en las manos de Dios puede ser el inicio del triunfo más grande de tu vida. Número 12. La oración que renueva la esperanza. Hay días en los que la vida se siente como un montón de ruinas, como si todo lo que antes te sostenía se hubiera venido abajo. Te despiertas sin ganas, con el corazón cansado, y piensas, ¿cómo voy a salir de esto? Ya no ves luz, ni salida, ni motivo. Pero fíjate en esto, en Nehemías 1, él también recibe noticias devastadoras. Jerusalén, su ciudad, estaba destruida, los muros derribados, las puertas quemadas. ¿Y qué hizo él? Se sentó, lloró, hizo duelo, pero no se quedó ahí. Dice la palabra que ayunó y oró al Dios de los cielos. Porque cuando todo está roto, la oración es el primer ladrillo que coloca Dios para empezar a reconstruir. Nehemías no era un guerrero, no era un arquitecto, era copero del rey, pero tenía algo que lo cambió todo:
un corazón conectado con Dios. Y eso es lo que marcó la diferencia. No empezó reuniendo materiales, ni buscando aliados, ni haciendo estrategias humanas. Empezó arrodillado, reconociendo que solo Dios podía darle dirección, fuerzas y, sobre todo, esperanza. Porque sin esperanza nadie se levanta. Y esa esperanza vino no de lo que veía, sino de lo que creyó mientras oraba. A veces, cuando sentimos que todo está perdido, pensamos que ya no hay nada que hacer. Pero es justo en esos momentos donde la oración toma otro nivel. Porque no solo se vuelve un refugio, sino una conexión directa con el cielo para recibir consuelo, visión y fuerza. La oración de Nehemías no fue rápida, no fue superficial, fue una oración que salió con lágrimas, con dolor real. Y eso es algo que a Dios le conmueve, porque Él no desprecia un corazón quebrantado. Y lo impresionante es lo que pasa después. Nehemías no se queda en la oración. Esa conexión con Dios le da valentía para hablar con el rey, pedirle recursos y empezar una misión que parecía imposible: levantar los muros de una ciudad destruida. Él enfrentó burlas, amenazas, cansancio, pero nada lo detuvo. ¿Por qué? Porque no estaba actuando solo. Su oración inicial le había dado una visión tan clara, una pasión tan fuerte, que ni la oposición pudo apagarla. Y lo que empezó como duelo y llanto, terminó siendo una gran reconstrucción. Quizá tú también estás rodeado de ruinas. Tal vez es tu salud, tu matrimonio, tus finanzas, tu vida emocional, y te preguntas si algo puede renacer de eso. Déjame decirte, sí, pero no empieces buscando soluciones humanas primero. Empieza como Nehemías. Llora si necesitas llorar, haz duelo si te duele, pero no te quedes ahí. Ora, clama, háblale a Dios con toda tu verdad, porque cuando le entregas tus ruinas, Él empieza a mostrarte los planos de una nueva construcción, no la misma de antes, una mejor. Y no se trata solo de pedir, se trata de escuchar, de ayunar si es necesario, de apartarte un tiempo para decir: Señor, dime qué hacer. Yo no veo salida, pero tú sí. Porque orar no es resignarse, es reconocer que no podemos solos, pero que con Él sí podemos. Es recibir dirección para actuar y al mismo tiempo descanso para no desesperar. Es ahí donde la esperanza empieza a renacer. No porque todo cambie de golpe, sino porque tú cambias por dentro. Y cuando tú cambias, empiezas a ver las ruinas como oportunidades, como puntos de partida. Eso hizo Nehemías. Lo que otros veían como desecho, él lo vio como misión. Y tú también puedes hacerlo. La oración te levanta, te da el primer paso, te conecta con aquel que tiene todo el poder para restaurar lo que parecía terminado. Y algo más, cuando oras en serio, tu fe se activa y tu entorno empieza a moverse. La gente se une, los recursos aparecen, las fuerzas regresan, no porque tú tengas el control, sino porque Dios lo tiene. Y Él honra al que se atreve a creerle incluso en medio de las cenizas. Y recuerda, la última palabra no la tiene el fracaso, ni la pérdida, ni el tiempo. La tiene el Dios que puede convertir tus lágrimas en cimientos y tu oración en la chispa que vuelve a encender la esperanza. Número 13. La oración que nos transforma y nos acerca a Dios. Hay momentos en los que uno se siente lejos. Lejos de todo, pero sobre todo, lejos de Dios. A veces no sabes ni cómo llegaste a ese punto. Te acostumbras al ruido, a la rutina, a sobrevivir. Y sin darte cuenta, la relación con Dios se enfría. Se vuelve algo esporádico, superficial. Pero en Santiago 4:8, Dios nos lanza una invitación que lo cambia todo. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. No dice si haces todo perfecto ni si nunca fallas. Solo dice, acércate, da el paso, habla con Él. Y entonces, prepárate, porque cuando tú te acercas, Él también lo hace. La oración no es solo para pedir cosas,
No es un canal para hacerle una lista a Dios de lo que quieres que solucione. Es mucho más que eso. La oración es una cita con el Creador. Es ese espacio íntimo donde tu alma respira, donde tus cargas se sueltan, donde tu corazón encuentra refugio. Es una conversación, sí, pero también es una transformación, porque cuando oras de verdad, cuando lo haces con el deseo de conocerlo más, algo empieza a pasar por dentro. No ves una luz del cielo, ni escuchas una voz tronante, pero sientes algo, paz, claridad, consuelo. Y eso, amigo, amiga, eso es Dios acercándose. Y no hay mejor ejemplo que Jesús, el mismo Hijo de Dios, con toda su autoridad y poder, se apartaba constantemente para orar. Dice Lucas 5:16 que Él se retiraba a lugares desiertos para orar. ¿Te imaginas? En medio de las multitudes, de los milagros, del cansancio, Él priorizaba su tiempo con el Padre. ¿Por qué? Porque esa intimidad era su fuente. Ahí recibía dirección, ahí encontraba fuerzas, ahí renovaba su propósito. Si Jesús lo hacía, ¿cuánto más nosotros? Sus discípulos lo notaron. No le pidieron que les enseñara a hacer milagros. Le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Porque entendieron que todo lo que veían en Él nacía de esa comunión. Por eso orar no puede ser solo un acto religioso. Tiene que ser parte de nuestro día a día, como comer, como respirar. Porque de esa relación depende todo. Cómo amamos, cómo decidimos, cómo enfrentamos la vida. Tal vez tú dices, yo no sé orar bien. Pero ¿sabes qué? No tienes que orar bien. Solo tienes que orar con el corazón. Dios no busca palabras perfectas. Él busca sinceridad. Busca que le cuentes cómo estás, que le entregues tus dudas, tus alegrías, tus temores, que lo hagas parte de tu historia, de tu rutina, de tu día. Y eso puede comenzar hoy. Puedes apartar unos minutos, elegir un lugar, abrir la Biblia, cerrar los ojos y hablar, tal cual eres, sin filtros. Y cuando lo haces con constancia, sin darte cuenta, tu vida empieza a cambiar. Tu carácter se va moldeando, la ansiedad pierde fuerza, la esperanza se fortalece, la visión se alinea con la voluntad de Dios, porque te vas pareciendo a quien frecuentas, y si empiezas a frecuentar a Dios, si pasas tiempo con Él, si lo haces parte de tus días, entonces también te vas a parecer más a Él. Ya no actuarás por impulso, sino por dirección. Ya no vivirás desde el miedo, sino desde la confianza. Ya no buscarás aprobación humana, sino la mirada del Padre. Y eso no es magia. Es fruto de una relación viva, íntima y constante. De una vida de oración que no se trata de fórmulas, sino de amor. Y claro, acercarse a Dios implica dejar cosas atrás. Orgullo, pecado, autosuficiencia. Pero no como una carga, sino como una liberación. Porque cuanto más te acercas a Dios, más entiendes que no necesitas llevar máscaras. Él ya te conoce, y aún así te invita a estar cerca, a vivir bajo su voz, su guía, su abrazo.